Bueno, buenas tardes para quien no me conozca. Soy Mari Reme y voy a dar una sesión clínica del uso de antidiabéticos orales en atención primaria. Recordad que el tratamiento farmacológico sería el tercer escalón una vez que hayan fracasado las medidas higiénico-dietéticas, que son el ejercicio físico y la dieta. En este cuadro he puesto más o menos la acción de cada uno. Tenemos los secretagogos de insulina, que un secretagogo es que libera insulina, por tanto mete glucosa dentro de la célula, por tanto va a producir hipoglucemia. Dentro de esto tenemos la sulfonilurea, la glinida, los IDP4 y los análogos de la GLP-1. Como sensibilizadores de insulina tenemos la biguanida, que de lesión, o sea, la prototipo de metformina, y la tiazolinidonas, que son la glitazona, y la única comercializada en España es la pioglitazona. Los moduladores de pico postprandial son la carbosa y miglitol, que hoy en día no se suelen utilizar mucho, pero bueno, que sepáis que existen y que están ahí. Los de efecto incretina son una hormona secretada en el intestino que va a enviar una señal al páncreas para que el páncreas libere insulina. Este grupo son los IDP4 y los análogos de GLP-1. También tenemos los glucosúricos como una familia novedosa. Entre ellos está la EMPA, DAPA, CANA y ertuglifosfina. Y un agonista dual que se ha sido comercializado en otros países y está a la espera de que se apruebe aquí en España, que es la tirzepatide, que la posología es un inyectable semanal y se ha visto también que tiene efectos sobre la obesidad, incluso superior al semaglutide. Que bueno, eso no hay muchos estudios, pero lo habrá. Considerar en la diabetes que un tratamiento combinado temprano es imprescindible para retrasar el fracaso terapéutico. Empiezo con la sulfonilurea. Como he dicho antes, son unos secretagogos de insulina, por tanto van a producir hipoglucemia y es el tratamiento farmacológico que la produce de forma más grave y prolongada. La gran mayoría de los pacientes ancianos van a requerir ingreso hospitalario. Y bueno, teniendo otro arsenal terapéutico no son tampoco de lesión porque aumentan de peso. Tenemos dos familias. La primera generación, la clorpropamina, que es la de que tiene acción más larga, y la tolbutamina de acción más corta. Sin embargo, los de segunda generación tenemos la glibencamina, que es la que tiene mayor potencia. También hay que tener en cuenta el metabolismo de eliminación, porque uno tiene metabolismo hepático y otro renal. Otro secretagogo de insulina son la glinida, que entre ellos tenemos la ripaglinida y la nateglinida. Como es un secretagogo, va a producir hipoglucemia. Pasamos al grupo de sensibilizadores de insulina. Tenemos a la biguanida, que es como el prototipo de metformina, y la glitazona, que es la única comercializada en España, la pioglitazona. La biguanida metformina, el paciente, una vez que le pongamos el tratamiento con metformina, va a llegar a la consulta y nos va a informar de que tiene dolor abdominal, junto con diarrea, flatulencia y distensión abdominal. Debemos de explicarle que es muy frecuente que se produzca durante el primer mes y medio, pero que a partir de ese tiempo el paciente lo suele tolerar. Entonces, más bien hay que tranquilizar al paciente. Importante porque tiene efecto anoresigénico y disminuye los lípidos. Como un efecto grave pero poco frecuente es que puede producir acidosis láctica. Hay que tener en cuenta que los pacientes que estén en tratamiento con metformina, si se someten a un contraste para un TAC, por ejemplo, promueve que se produzca esta acidosis láctica. No va a producir hipoglucemia porque no son secretagogos, pero cuando la metformina se une en tratamiento dual con sulfonilurea u otro fármaco, sí pueden producirla. Entonces hay que tenerlo en cuenta que por sí sola no la produce, pero en combinación con otra puede producirla. Importante también en todos los pacientes que tengamos en tratamiento con metformina el control de la vitamina B12, porque se ha visto que la vitamina B12 la metformina se come la vitamina B12. Incluso ya hay preparados compuestos de metformina con vitamina B12. Y según, la ADA dice que siempre va a ser el primer tratamiento, siempre que se tolere y no tenga intolerancia el paciente.
También se ha visto que la metformina es útil en la prevención de diabetes, o sea, en el estado de prediabetes. Entonces está indicada también en los pacientes cuando tengan un IMC de mayor de 35, que sean obesos, en jóvenes de menos de 60 años y que tengan antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Sin embargo, no es teratógena, se puede usar en embarazadas, pero en embarazo es de lesión la insulina. Paso al grupo de las pioglitazonas. Esta lo que hace es mejorar la utilización periférica de glucosa y se ha visto que la pioglitazona está relacionada con el cáncer de vejiga. Está contraindicada en hepatopatía y insuficiencia cardíaca y al igual que las sulfonilureas aumentan de peso, por tanto no es de lesión, pero en caso de que no haya otros tratamientos que tolere, pues se debería de usar. Los que modulan el pico postprandial son la acarbosa y el miglitol. Estos actúan inhibiendo la alfa-glucosidasa intestinal y al igual que la metformina, producen flatulencia, dolor abdominal y diarrea. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes van a requerir el uso de más de un antidiabético oral. Incluso pacientes que con 2 o 3 no se controlen, se debe de usar insulina. Como he dicho antes, la pioglitazona está contraindicada en insuficiencia cardíaca y la metformina, a pesar de ser barata, eficaz, precisa reducción de dosis en insuficiencia renal. El grupo de la clistina lo que hacen es ralentizar el vaciado gástrico e inducir saciedad. Esto es debido al efecto incretina, que como he comentado antes, eran unas hormonas intestinales que lo que hacían era mandar una señal de estímulo al páncreas para liberar insulina. Las comercializadas son la sita, bilda, sasa, lina y aloglistina. Destacar la linaglistina porque es el primer IDDP4 en dosis única diaria que no va a requerir ajuste en insuficiencia renal o hepático. Por tanto, en pacientes mayores deteriorados, pues nos facilita bastante. En cuanto a la alo y la sasagliptina, están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca, al igual que la pioglitazona, que pertenecía a otro grupo, pero para recordarlo, tengo esta regla que es que la alogliptina y la sasa cae como una losa sobre el corazón. Por si os ayuda, yo creo que... Sí. La glicina produce como efectos secundarios infecciones respiratorias altas, nasofaringitis y cefalea. No obstante, tiene un efecto beneficioso incluso por encima de los glucosúricos, que es que disminuye el riesgo de arteriopatía periférica y por tanto de amputación de extremidades inferiores. Pero como contraposición tenemos que aumenta el riesgo de pemfigoide ampolloso. Este grupo farmacológico es de lesión en pacientes frágiles y ancianos. Y pasamos al grupo de los GLP-1, análogos de los GLP-1, que estos lo que realizan es intensificar la secreción de insulina, suprimir glucagón, por tanto van a lentificar el vaciamiento gástrico y disminuye la hemoglobina glicosilada. Son, en la gran mayoría, los que acaban en TIDA. La posología de la dulaglutida y la semaglutide es semanal, vía subcutánea, pero se ha visto que también, que la semaglutide se ha comercializado también vía oral. Según la arquitectura, estos análogos de la GLP-1 deben evitarse en pacientes que tengan antecedentes de pancreatitis o riesgo de pancreatitis. Los glucosúricos, que es este grupo farmacológico tan novedoso, filtran la glucosa por la orina, por tanto no van a producir hipoglucemia, disminuyen el peso y la hemoglobina glicosilada y están contraindicadas en diabéticos tipo 1 porque tienen más riesgo de producir cetoacidosis diabética. A pesar de todos sus beneficios cardiovasculares, tienen como efectos secundarios infecciones genitales, sobre todo micóticas, infecciones del tracto urinario, hipotensión por ese infiltrado de la glucosa por la orina. Importante tenerlo en cuenta porque en pacientes con incontinencia urinaria, que ya de por sí favorece ictus de repetición, si le ponemos estos fármacos, pues pueden ser más propensas a tener infecciones urinarias.
Como he dicho antes, estos fármacos tienen muchos beneficios cardiovasculares, independientemente de la bajada de la glicosilada. Se ha visto incluso que hay de lesión en pacientes con enfermedad cardiovascular sin que sean diabéticos. Estos glucosúricos están contraindicados en embarazadas. Cuando tengamos un paciente diabético con enfermedad renal crónica, tener en cuenta que los análogos de la GLP-1 y los SGLT2, todos ellos ralentizan la progresión de enfermedad renal crónica, excepto un análogo de la GLP-1, que es la ertuglifostina, que no se ha visto que haya estudios sobre ello. Por tanto, ese no. Aquí tenemos un cuadro del diagnóstico de diabetes mellitus. En el caso de cada situación clínica, podemos ver que la metformina siempre es el primer escalón por ser la más barata, más eficaz y por su efecto anoresigénico y lipídico. Y en función de cada situación, por ejemplo, en el paciente frágil, vemos que por debajo de la metformina tenemos a los IDTP4 de elección. Esta es la bibliografía y bueno, muchas gracias por vuestra atención.